En una casa, ubicada en el barrio Los Ángeles de Managua, en Nicaragua, había una fosa que se usaba para realizar cambios de aceites a vehículos. El 10 de abril del 2015, la policía encontró en su interior 3 cadáveres en estado de descomposición. Se trataba de Santos Lucio Bravo Gómez, de 58 años, Rosibel Murillo Luna, de 53, y la hija de ambos, Lucía Leticia Bravo Murillo, de 22. El hallazgo se realizó luego que José, hermano de Rosibela, reportara a las autoridades como persona desaparecida, tras no recibir noticias de su parte por al menos 2 semanas. Nos adentraremos un poco a conocer quiénes eran las víctimas. Santos Lucio Bravo nació en 1957 en Santo Tomás, un municipio del departamento de Chontales, en Nicaragua. En el año de 1976 decidió mudarse a vivir a Managua en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Desempeñó varias funciones en diferentes empresas, pero no fue hasta que un día decidió ser un vendedor ambulante, negocio que lo llevó a convertirse en mayorista de los productos que vendía. Santos se unió a su primera pareja, con quien procreó un hijo, pero a finales de 1987 la dejó cuando conoció a Blanca Torres, con quien contrajo matrimonio y procrearon a Nahum y Jonathan Bravo Torres. Pero 5 años más tarde, se enamoró de Rosibel Murillo Luna, la empleada doméstica que tenían en casa. A los pocos meses abandonó a Blanca y se llevó a Rosibel a vivir a otra casa. De esta relación nació la única hija del matrimonio, Lucía Bravo Murillo. Con el paso de los años, Blanca abandonó a su hijo Nahum. Santos y Rosibel lo llevaron a vivir a su casa. Para él, ella representaba una figura materna. Sin embargo, el chico se comportaba como él quería y no le obedecía. Santos decidió para entonces abrir un pequeño taller en la misma propiedad para que cuando sus hijos crecieran pudieran trabajar con él. Cuando Nahum creció, se mudó a vivir con su madre en el barrio Las Torres, un área costera de Managua caracterizado por pobre e inseguro. En la zona, el chico era conocido por pasar con sus amigos charlando y bebiendo en la esquina de las calles más concurridas del lugar, y a quien se le veía manejando su vehículo por las angostas calles del barrio. Nahum tenía cierta pasión por las motocicletas y le gustaba el dinero fácil. Uno de sus amigos recordó que al joven le atraían las series y películas de narcotraficantes, elogiaba a los capos como Pablo Escobar y se mantenía al pendiente de las nuevas series que se transmitían por la televisión. A comienzos del año 2011, y después de vivir un calvario durante 20 años, Rosibel denunció en los juzgados de Managua a Santos Lucio por maltrato físico, verbal y emocional que recibía de su parte. En el relato acusativo, la víctima dijo que éste le prohibía relacionarse o ser visitada por amigos y vecinos. Nahum, a pesar de no tener muy buena relación con su padre, siempre le servía como testigo, asegurando que Rosibel era mentirosa. En esta oportunidad, un juez restringió a Santos de llegar por un periodo de 4 meses a su propia casa. Este hecho provocó en Nahum comenzarle a tener odio a su madrastra Rosibel. La relación de Nahum y su hermana se fue volviendo conflictiva. En el año 2012, Lucía acusó a Nahum de hurto frente a un juez. A pesar de todo, ambas partes lograron mediar, acordaron respetarse y mantener la tranquilidad por el bienestar de la familia. Y el 27 de febrero, Nahum se comprometió a devolverle la computadora que le había robado. A finales del mes de marzo de 2015, a la familia Bravo Murillo no se le volvió a ver más en aquella zona. El jueves 26 de marzo fue la última vez que Rosibel, de 53 años, se presentó a trabajar en el comedor donde laboraba. El siguiente día era su descanso, por lo que todo transcurrió con normalidad. Pero el día sábado Rosibel no se presentó a su trabajo. Su jefe se extrañó, porque ella siempre informaba con anticipación que no llegaría a trabajar, pero esta vez no lo hizo. Esperó unos minutos, considerando que por ser fin de semana había tráfico y era la razón de su demora. Después de unos minutos recibió el siguiente mensaje de texto del número de teléfono de Rosibel. Buenos días, niña Vero. Le escribe Lucía para informarle que mi mamá no podrá llegar a trabajar, porque vamos con mi papá a Jinotega, pero mi hermano Nahum se queda en casa. Tan pronto terminó de leer el mensaje, la llamó para ver si todo estaba bien, pero del otro lado de la línea estaba Nahum, quien le dijo que su familia se encontraba de viaje y desconocía el tiempo que estarían fuera de la casa, mientras José, el hermano de Rosibel,
Al no tener noticias sobre ella, decidió visitarla. Rápidamente pudo darse cuenta que el negocio estaba cerrado. Tocó la puerta y salió Nahum. Este le contó la misma historia y que su padre lo había dejado al cuidado de la casa. A José le pareció un tanto extraño, puesto que Nahum no tenía muy buena relación con su cuñado. Entonces Nahum se adelantó a decir que su padre había tenido una pelea con Rosibel y su hermana, razón por la que se habían marchado. El viernes 3 de abril del 2015, Nahum organizó una fiesta en la casa de su padre. La música sonaba al máximo volumen, llegaron varios invitados, pero para los vecinos esto fue algo inusual, puesto que la familia no acostumbraba a hacer este tipo de actividades. Esa misma semana José llegó nuevamente, creyendo que ya habían regresado, pero Nahum esta vez le informó que la familia se encontraba en Jinotega, que habían viajado hasta ese lugar con el propósito de comprarle un inmueble a su hermana Lucía, algo que a José le pareció sospechoso, ya que antes Santos le había dicho que esa propiedad donde vivían se la heredaría a Lucía. Además, Nahum le dijo que personal de la alcaldía se había presentado para ordenar el cierre de la fosa, porque según ellos su padre no había pagado los impuestos, por lo que no podía seguir operando. Mientras amigos de la familia llegaban a la vivienda preguntando por ellos, pero Nahum les decía que su familia había decidido comprar una vivienda en otro lugar y no sabía cuándo regresarían. Días más tarde José tuvo un mal presentimiento. No soportó su angustia y regresó a casa de Santos para preguntarle a Nahum qué estaba ocurriendo. Entonces éste le manifestó que su familia había decidido quedarse a vivir en la nueva casa, tras una serie de problemas que habían surgido. Fue en esta parte de la historia que José acudió a las autoridades para reportar la desaparición de su hermana. El 8 de abril la policía inició las investigaciones y como primer lugar realizaron una inspección al inmueble, pero no lograron encontrar nada, así que se retiraron. José hizo presión a las autoridades para que lo ayudaran en la búsqueda. Esto permitió que los uniformados llegaran nuevamente a casa de los Bravo, pero esta vez Nahum ya no estaba en casa, lo que levantó serias sospechas a los oficiales de la ley. Sin embargo, por no tener una orden de inspección, decidieron retirarse del lugar. Era el 10 de abril, época de Semana Santa. Bajo un fuerte sol y una sensación térmica de 35 grados, los residentes de los alrededores de la casa de Santo Bravo comenzaron a sentir un fuerte olor a descomposición. Uno de los vecinos se puso en contacto con las autoridades para informar que de la propiedad de Santo Bravo emanaba un fuerte olor que no les permitía respirar bien. Los agentes solicitaron una orden de allanamiento para inspeccionar el lugar y acompañados de un perito se desplazaron hasta el inmueble. Tocaron, pero no había nadie, por lo que tuvieron que ingresar por la fuerza, pero no había nada alrededor, por lo que determinaron que este provenía del interior del agujero, el cual estaba sellado con cemento. Las autoridades requirieron del apoyo de los bomberos para que los ayudaran a remover el concreto. Dieron inicio a la remoción. Habían varias capas de tierra, 15 tablas de madera de pino, varias piezas de ropa, papel higiénico y toallas con rastros de sangre. En ese momento, la perito se mantenía al pendiente de lo que había dentro. De pronto quedó horrorizada y se desvaneció cuando observó al interior 3 cuerpos en descomposición. Se trataba de Santo Bravo, Rosibel Murillo y Lucía Bravo. A partir de ese momento, las autoridades, ante la ausencia de Nahum, lo señalaron como el responsable del triple asesinato. Cuando los oficiales le preguntaron a los vecinos si habían visto algo inusual, uno de ellos dijo que un día antes Nahum salió de la vivienda junto a su compañera de vida, Orquídea Orozco, algo que a él le sorprendió. Ese día Nahum fue informado que la policía lo acusaba de las 3 muertes. Entonces él comenzó a hacer creer que el asesino de su padre podría ser su hermano mayor, debido a que ambos tenían ciertas diferencias, pero su comportamiento hizo que dudaran de él. Cuando se mudó a vivir con su pareja a una casa de la expareja de su mamá, la persona que les había dado dónde vivir conoció que las autoridades buscaban a Nahum y Orquídea. Este inmediatamente les pidió que se fueran de casa. Mientras la pareja huía en una motocicleta por la carretera vieja a León, la policía reconoció a Nahum. Le hizo señal de alto, pero Nahum no detuvo la marcha. Les dieron persecución y hubo necesidad de que los agentes accionaran sus armas.
Uno de estos impactos cayó en el glúteo de la mujer. El sujeto perdió el control y los dos cayeron sobre el pavimento. Inmediatamente fueron detenidos y trasladados a un hospital de Managua para recibir asistencia médica. Días más tarde, los resultados de la necropsia determinaron que Lucía tenía más de 40 heridas punzocortantes en la espalda y partes laterales del cuerpo. El hígado y un pulmón fueron lacerados. Rosibel falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico que le destrozó la cabeza, y en el caso de Santos fue encontrado sujetado de manos y pies. Tenía la cabeza fracturada. Le encontraron tierra en las fosas nasales y dentro de su boca había un calcetín. Las investigaciones determinaron que dichas muertes habían ocurrido el 26 de marzo de 2015. A continuación, vamos a conocer qué motivó a Nahum a cometer semejante brutalidad contra las personas que un día lo acogieron en su casa. Era el 23 de marzo del 2015, cuando Nahum Bravo Torres llegó a la casa y taller de mecánica de su padre ubicada en el barrio Los Ángeles. Luego de una corta plática, Nahum le pidió dinero a Santos, con quien según familiares no tenía muy buena relación, pues con la llegada de Lucía, Nahum dejó de ser el hijo consentido de su padre, y todas las atenciones pasaron a la recién nacida. Esa tarde Santos le dijo a su hijo que no tenía dinero. Esas palabras intensificaron el resentimiento que el joven tenía contra él desde hacía mucho tiempo atrás. Sin decir más palabras, salió airado rumbo al barrio Las Flores, donde vivía con su madre. Realizó una llamada a Jairo Ugarte para proponerle algo siniestro: quitarle la vida a su padre, madrastra y hermana. Jairo tenía ante él una propuesta que no desaprovecharía, y a cambio del favor negoció cobrarle la suma de 100,000 córdobas. Durante los días 24 y 25 de marzo, ambos se dirigieron a la casa para estudiar las condiciones de aquel lugar donde cometerían el macabro plan. Finalmente tomaron la decisión de ejecutarlo el 26 de marzo a las 4 de la tarde. Jairo, también conocido como el Pelón, recibió de parte de Nahum cada uno de los movimientos que las víctimas hacían durante el día. Le dijo que ese día su padre salía a las 4 de la tarde a comprar cuajadas y tardaba en regresar alrededor de 45 minutos, mientras su hermana permanecía sola en casa, y además le dijo que Rosibel regresaba de trabajar a eso de las 5:30 de la tarde. Se llegó el jueves 26 de marzo. No había forma de fallar con el plan. Nahum llegó como de costumbre a aquella casa donde vivían las personas que tanto odiaba. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, Santos salió a comprar las cuajadas. A los pocos minutos alguien tocó la puerta. Era Jairo Ugarte. Nahum lo hizo pasar y se lo presentó a Lucía como un primo que acababa de llegar de la costa Caribe. Lucía permanecía sentada en la sala de la casa. Posiblemente cocinaba, ya que se levantó por unos minutos para ir a la cocina. Cuando regresó para seguir atendiendo la visita que había llegado, Nahum la tomó por detrás. Ella comenzó a gritar y éste le tapó la boca. Le pidió a Jairo que buscara en la cocina una navaja. En el forcejeo, ella logró voltearse y es entonces que el Pelón le propina 46 puñaladas en la espalda y costado. Luego la llevaron hasta la cocina, donde murió desangrada. Jairo lavó la navaja, le puso jabón para lavar platos y lo restregó para sacarle cualquier residuo de sangre. Luego lo volvió a colocar en el lugar donde estaba la vajilla limpia. Procedieron a limpiar la sala para no dejar ninguna evidencia. Minutos después regresó Santos. Apenas cruzó la puerta observó a Nahum. Le preguntó dónde estaba Lucía. Este le dijo que había salido a reparar el celular. Santos no le creyó y comenzó a buscarla. Cuando se dirigió hacia la cocina, Nahum le realizó una llave conocida como el popo. Jairo le intenta pegar con un bate de aluminio color azul, pero no acertó. En cambio, golpeó el codo de su compañero. Siguió luchando hasta lograr el propósito: golpear a Santos en la cabeza. Cuando se desvaneció, Nahum le revisó la ropa y extrajo $80 que la víctima tenía en la billetera. Se sentaron a esperar a la tercera y última víctima. A las 5:30 de la tarde, Rosibel llegó a casa y encontró a Nahum sentado frente al televisor. Le preguntó dónde estaba Lucía y Santos. Él le respondió que Lucía salió a reparar el celular y que Santos había salido al supermercado.
Cuando Rosibel se dirigió a la cocina, se encontró de frente al pelón, quien sujetaba en sus manos un tubo metálico. Nahum la dominó por la fuerza. Jairo le propinó varios golpes en la cabeza hasta que dejó de moverse. Los sujetos trasladaron los 3 cuerpos hasta la fosa donde Santos cambiaba el aceite a los vehículos. Nahum notó que su padre respiraba. Lo sujetó de manos y pies, además de meterle un calcetín en la boca. Los ocultaron al final de la fosa. Sobre ellos arrojaron trapos, papel higiénico y toallas que usaron para limpiar la escena. Luego procedieron a sellar la fosa con una base de cemento. Nahum solo le canceló a Jairo la cantidad de 1,000 córdobas de los 100,000 que habían negociado. La ambición del dinero y los celos por su hermana llevó a Nahum a cometer este triple asesinato. Nahum fue sentenciado a 68 años y 9 meses de prisión, pero solo cumplirá la pena de 30 años que establece la Constitución Penal en Nicaragua, al igual que Jairo Ugarte de 23 años. Fue sentenciado a 66 años, pero solo purgará 30. Orquídea Orozco, acusada de encubrimiento, y Eric Blandón, a quien Nahum contrató para limpiar la propiedad, recibieron 3 años de prisión. Y el último involucrado, Gabriel Angulo, un vendedor de agua que ayudó a Nahum a echar la tierra en la fosa. Este fue declarado no culpable, ya que desconocía lo que había al interior de este. Yo no dejé que le siguiera dando, ¿me entiendes? El dolor que sentía no lo dejé seguir que le diera a él. Una toalla roja le puso ahí encima para que mi papá no viera pues quién estaba ahí en la casa. Así Nahum narró detalle a detalle cómo llevó a cabo el asesinato de las 3 personas. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este caso. Si desean apoyar este contenido, lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.